Amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. En esta oportunidad preparo este estudio en video, realmente lo hago con mucho agrado. Gracias a mis hermanas que me hicieron esta pregunta, mi hermana Gloria, mi hermana Varinia. Así que este es un tema muy interesante, muy crítico también, el cristiano y la pena de muerte. Bueno, en realidad incluso los grandes teólogos, estudiosos de la escritura y los hermanos en general están divididos, ¿no? Están divididos en cuanto a la pena de muerte, si es válida o no. Así que el día de hoy vamos a estudiar y vamos a llegar a conclusiones bíblicas. ¿Qué nos dice la escritura? ¿De acuerdo? Ahora, no estoy diciendo que estén de acuerdo con mi opinión, sino que estén de acuerdo con lo que Dios dice en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez me acerqué a una prédica con mucha expectativa, mucha emoción, que iba a tratar sobre la pena de muerte. Y realmente salí de esa prédica como entré, totalmente confundido, ¿no? El predicador hizo una acrobacia ahí, bíblica, y al final no dijo nada, ni sí ni no. Entonces, estoy seguro que al terminar este video, te animo a que lo veas de principio a fin y te suscribas a mi canal, le des clic, le dices clic en la campanita. Si te gustó, dale un like. Si no, también, dale deja un comentario. Muy bien, hay bastante que tratar, así que tenemos que avanzar rápidamente. La pena de muerte vamos a observarla en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios es el que establece la pena de muerte, ¿no? Comenzando en Génesis, le dice, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Le dice, esa fue la advertencia, ya sabemos lo que pasó, en Génesis 3. Después vemos que Dios ve la maldad del hombre, ¿no? Incorregible el hombre. Estaba su corazón de ellos de continuo solamente al mal. Dice, sabemos lo que pasó también. El Señor envía una pena de muerte para todos ellos a través de un diluvio. Solamente se salva Noé y su familia. Ya sabemos esa parte. Y después del diluvio, el Señor dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Interesante, esto se da antes de la ley, ¿de acuerdo? Dice que el que mata a un hombre debe pagar con su vida. Luego, ya en la ley con Moisés, él va a establecer algunas normativas en cuanto a asuntos civiles, ¿de acuerdo? Él va a determinar, ahí están los pasajes bíblicos, no tenemos el tiempo para leer uno por uno, puedes pausar el video y leer con tranquilidad o buscarlo en tu Biblia. También va a tratar sobre asuntos sobre secuestro. El secuestro también estaba penado con la muerte, ¿de acuerdo? La lesión o maldición a los padres. Qué interesante, está interesante esto, ¿no? Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Interesante. Y Jesús mismo hace referencia a estos pasajes del Levítico y Éxodo en Mateo 15:4 y en Marcos 7:10. ¿Qué otros, había otros tenores para la pena de muerte en cuanto a la ley que establecida en el Pentateuco? Vemos la rebeldía incorregible, ¿no? Había jóvenes de repente contumaces, rebeldes, ¿no? Soberbios, no sabían obedecer. Entonces los padres podían ir, someter a las autoridades a su hijo testarudo, desobediente y rebelde, y este sería apedreado hasta morir. Interesante, interesante. Acá no hay que los niños que te denuncian, etcétera, etcétera. Acá la ley era clara. ¿Qué más había pena de muerte en el Antiguo Testamento? Los sacrificios a dioses falsos. Los sacrificios. También pena de muerte para ellos. ¿Qué más pena de muerte? Violación al día del reposo, blasfemia o maldición a Dios. Ahí están los pasajes bíblicos, los puedes buscar en tu Biblia. Falsa profecía, sacrificios humanos, la adivinación. Uy, ¿cuántos morirían ahora? Estos que paran haciendo los horóscopos, adivinaciones. Calles enteras, ¿no? Calles enteras de brujos, hechiceros, compactados y todo lo demás, ¿no? Imagínense. Esto también estaba penado con la muerte. ¿Qué más? El adulterio. El adulterio estaba penado con la muerte. Ay. El bestialismo, el acostarse, el tener relaciones sexuales con animales, también la pena de muerte, el incesto, ahí está en Levítico 18, el 20, ¿no?
con la madre, con la hija, con la hermana, con la prima, con la mujer y con la suegra. Todo eso estaba penado con la muerte. La violación de una mujer comprometida o casada también. ¿Qué más estaba penado con la muerte? La homosexualidad. Ahí está claro, Levítico 23. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Y sobre ellos será su sangre. ¿De acuerdo? Ellos son culpables, ellos merecen la muerte. ¿Qué más? El sexo prematrimonial. Interesante, está en el Levítico, ahí está el Deuteronomio. La apedrearán, dice, los hombres de la ciudad y morirán. Ahí está, esto habla la ley, ahí están los pasajes bíblicos, lo puedes leer. Interesante, ¿no? Surgen algunas preguntas hasta acá. Si Dios estableció la pena de muerte, ¿se le puede llamar que es injusta? Dios lo estableció, diríamos que Dios es injusto. ¿Dios está promoviendo la venganza o la justicia? Interesante la pregunta. ¿La conducta de su pueblo era importante para Dios o no? ¿Era importante o no era importante? Por supuesto, por supuesto. Estaban llamados a vivir en santidad el pueblo de Dios, Israel. ¿Y la iglesia no? Por supuesto, con mucha mayor razón. ¿Tiene que ver todas estas leyes con la santidad de Dios? Por supuesto. Dios es un Dios santo y exige santidad para su pueblo y para la iglesia. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Avanzamos rápidamente y entramos a la pena de muerte en el Nuevo Testamento. ¿Anula el Señor la pena de muerte en el Nuevo Testamento? Hay que verlo. Nadie puede tomar la ley o por sus manos o cobrar venganza. Eso es claro. Nadie puede tomar venganza. Dios es el que paga. De él es la venganza. ¿Hay algún versículo establecido para la pena de muerte en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo. ¿Se anula, se deroga? ¿Qué hace Dios? ¿El gobierno es el que imparte la justicia o no? ¿Cómo es esto ahora en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto? Vamos a analizarlo. Pedro, a ver, primer caso que encontramos. Pedro defendiendo a Jesús, ¿no? Pedro quiere defender a Jesús cuando lo van a tomar para llevarlo y posteriormente crucificarlo. Entonces saca la espada, ¿no? Entonces es interesante porque el Señor le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. Entonces, ningún acto de violencia con fines personales tiene que ser tomado a título personal, sino le corresponde a las autoridades civiles. Al decir a Pedro que volviera la espada a su lugar, Jesús en realidad estaba afirmando, por malvado e injusto que sea mi arresto, no tienes derecho de tomar acciones justicieras. Si quitas la vida de alguien mientras haces eso, como castigo, tu propia vida se perderá. Eso le está diciendo el Señor, que guarde su espada, porque espada mata, espada muere. ¿De acuerdo? Interesante, el Señor estaba reconociendo a las autoridades, ¿no? En este caso, Jesús ante Pilato, también, ¿no? Pilato, a quien le dice, si yo tengo la autoridad para crucificarte o no crucificarte, para soltarte, le dice, ¿no? Entonces el Señor ya sabemos lo que le responde. Pero Pilato recuerda a Jesús que era el gobernador de Judea y tiene autoridad para aplicar la pena de muerte. O sea, los romanos tenían la autoridad de aplicar la pena de muerte. ¿Qué más? Pablo y la autoridad gubernamental. Pablo también en Romanos 13 del 1 al 4, ¿no? La autoridad ha sido puesta por parte de Dios. Dios ha sido el que ha establecido las autoridades. ¿Y quien se opone a la autoridad? A lo establecido por Dios se resiste. Ahí está, léelo en tu Biblia con tranquilidad. Romanos 13 del 1 al 4. Dice que la autoridad es servidor de Dios. No en vano lleva la espada. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Si haces lo malo, temen. Si hace lo malo, teme. Pero la autoridad está para cuidar, defender al que hace lo bueno. ¿De acuerdo? Pero al que hace lo malo, para castigar. No en vano lleva la espada. ¿Y para qué llevaba la espada? La espada no era un medio disuasivo, era un medio de ajusticiamiento. Podía el soldado romano quitarle la vida con la espada, cortarle la cabeza, o usarla en defensa o en ataque. Para eso tenía su espada, no era un medio disuasivo. Interesante porque en algunos países me da mucho gusto cuando las personas se resisten a la autoridad hace uso de la autoridad que le ha dado y tienen que respetar. Esa es la idea de la autoridad. Ojo, hay muchos creyentes incluso que le faltan el respeto a las autoridades. No respetan a las autoridades. Bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿para qué llevaba la espada? Para eso, para usarla. Y tenía la capacidad
de poder matar, quitarle la vida a alguien si realmente era adecuado. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué más? Pedro también dice algo, por supuesto. Él dice que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey, al superior, gobernadores, ¿no? Porque por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto dice el apóstol Pedro, hermanos. Eso dice Pedro. ¿Y saben de quién gobernaba en aquella época? Nerón, el mismo que posteriormente va a hacer que decapiten a Pablo y crucifican a Pedro, ¿no? Interesante porque a Pablo, hay un dato curioso ahí, ¿no? A Pablo es decapitado porque tenía ciudadanía romana, pero Pedro no, Pedro era judío. Por tanto, Pedro murió crucificado, pero no quiso morir como su Señor, no era digno de morir como su Señor, por eso muere crucificado de cabeza, pero ese es otro tema. Pero él está llamando a obedecer, a honrar al rey, al superior, al gobernador, a las autoridades, ¿de acuerdo? Salvo en caso te obliguen a hacer algo contrario contra tu fe, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver, pero tenemos que respetar a las autoridades. Pablo no rehúsa la pena de muerte, le dice, no, la pena de muerte es solamente Dios, etcétera, etcétera, que la justicia divina. No está diciendo eso. Pablo, él apela al César, ¿no? Hay una parte en la cual dice, y ha hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, dice. Entonces Pablo estaba dispuesto a morir, ¿de acuerdo? No pide escapar de la muerte. Él reconoce que existía la pena capital y que el gobierno romano estaba ejerciendo. La autoridad en ese momento estaba ejerciendo. Acá vemos cómo la autoridad tiene la facultad de ejercer la pena de muerte y la obligación de los cristianos de respetar y obedecer a las autoridades gubernamentales. Lo dice Pedro, lo dice Pablo. Algunas personas dicen que cuando se aplica la pena de muerte estamos incumpliendo el sexto mandamiento que dice no matarás. Bueno, acá hay una literatura, ahí lo pueden leer con calma, pero acá la traducción de la palabra en el original es rajaj, que significa asesinar. O sea, cuando Dios dice no matarás, en realidad una mejor traducción sería no asesinarás, porque hay otras áreas en las cuales hombres de Dios cometen matan a otras personas, ¿no? En guerra, en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por accidente, de repente, ahí viene el tema legal, culposo, gravoso, etcétera, etcétera, todos esos temas legales, no es mi área, pero si lo pueden consultar con un abogado, o si eres abogado, de repente vas a ver, ¿no? Hay atenuantes, agravantes, etcétera, etcétera. Pero acá no asesinarás. Alguien que asesina premeditadamente, con intención. Eso es lo que está diciendo el Señor. No matarás, no asesinarás. ¿De acuerdo? Entonces no es aplicable cuando se da la pena de muerte en consecuencia de. Te animo a leer Apocalipsis 19 del 11 al 20. Ahí vas a ver al mismo Señor Jesucristo. Y más aún te va a dar más claridad. Te animo realmente que pauses o busques o apuntes este pasaje de Isaías 63 del 1 al 6. Y lo vas a ver al Señor Jesucristo montado en un caballo que viene con su ropa teñida de sangre. El mismo Señor Jesucristo. Ahí te animo a verlo. Otros dicen, bueno, la venganza es de Dios. En realidad, Romano dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos, no venguéis vosotros mismos. La pena de muerte no es una venganza. Acá Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y le está diciendo, no sean vengativos, no tomen ustedes venganza, ¿de acuerdo? Está hablando de no tomar la justicia por tus manos. Pero si tú sufres un agravio, un asalto, una estafa, un robo, una violación, un asesinato de un pariente, etcétera, etcétera, lo que fuere, entonces ese sí tiene una consecuencia a través de los tribunales civiles, el gobierno, las autoridades establecidas. Ellos son los que tienen que tomar cartas en este asunto. Dios quiere que las autoridades legales castiguen a los criminales y por ende protejan al resto de la sociedad. Esa es la intención, ¿de acuerdo? Que las autoridades cumplan sus funciones y que protejan a la sociedad. Ese es el punto y la Biblia no contradice en nada eso. Muy por el contrario, estamos viendo acá con la Biblia, con la Escritura, lo que dice. Otro dice, mira, el Señor Jesucristo le perdonó la vida a la mujer adúltera. Ahí está en Juan 8.
habría que hacer un análisis concienzudo, ¿no? Ahí vamos a ver 4 puntos al menos en los cuales se aplica mal este criterio para, o el Señor perdona en base misma de la ley, ¿de acuerdo? Lo que estaban haciendo mal los judíos. Decía que los testigos no eran suficientes para comenzar. Se reporta a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto, dice. Pero no se dice nada de la identidad de los testigos. Tal vez solo uno, ¿no? Haciendo ejecución. Esto iba a ser una ejecución fuera o ilegal. Fuera o ilegal. Fuera de la ley. Una ejecución ilegal. Ese es el primer punto. El segundo punto, hombre y mujer debían ser ejecutados. No solamente la ley determinada para la mujer, también para el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, la obediencia a la ley de Moisés en este caso realmente significaba dejar ir a la mujer. Porque ¿dónde está el varón? La ley es se aplicaba para ambos. Tercero, la ley clasificaba a los testigos de crimen debían ser los primeros en arrojar, ¿no? Jesús estaba enfatizando directamente el hecho de que los acusadores de la mujer no eran idóneos para cumplir este error. Ellos mismos estaban incurriendo en esto, ¿de acuerdo? Por eso el Señor lo desafía y se termina el juicio. En cuarto, la pena capital debía ser impuesta por una corte judicial constituida debidamente. Los judíos no podían tomar justicia por sus manos, por eso que no lo podían matar a Jesús, tienen que pedirle permiso a la autoridad romana en este caso, por eso lo llevan ante Pilato. Y en este caso el Señor nunca se pone como un juez, ¿no? En Lucas 12:14 va a decir, yo no estoy como juez o partidor de ustedes. Entonces es un problema que se tiene que leer en los procedimientos legales que exige la ley y la autoridad. Eso le está diciendo. ¿De acuerdo? Ahí hay varios puntos, hay varias literaturas. Pueden leerlo con paciencia, pausen el video. Jesús oró por perdón para los que estaban crucificados. Para los que estaban crucificados y para todos los que le estaban crucificando. Para los romanos, los judíos, los sacerdotes y todos los demás. ¿De acuerdo? Y en base a esa oración muchos se van a salvar, se van a convertir. ¿De acuerdo? Comenzando por el centurión que reconoce que era el Hijo de Dios. Por el ladrón arrepentido que estaba al costado de él, ¿no? Por unos sacerdotes. Después en el libro de Hechos va a decir que algunos sacerdotes. Entonces esa oración tiene respuesta. ¿De acuerdo? Pero no estaba diciéndole Jesús ora, perdón, a Dios Padre, no al César, para que los perdone. Es más, el ladrón arrepentido, ¿no? El ladrón que se arrepiente, no, el Señor ya se arrepintió, bájenlo de la cruz. No. Una cosa es la justicia en relación a la salvación y otra es la justicia que se tenía que ejercer por los actos que había hecho este hombre, ¿de acuerdo? No lo eximía del castigo judicial, legal, humano. Bueno, seguimos avanzando. La pena de muerte era válida para el Antiguo Testamento, la nueva ética de amor fijada por Cristo en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, ya este es un nuevo pacto, la gracia, todo es paz, todo es amor, todos nos perdonamos, y ese no es el criterio, porque Cristo no vino a abolir la ley. La ley es la base, nosotros derivamos, nuestra fe es judeocristiana. No estamos en la ley, pero tampoco podemos caer en el antinomianismo de descartar toda la ley. Esa es la base, es base nuestra, nos ayuda. No todo ha sido quitado, ¿de acuerdo? Es la base en la cual nosotros tenemos que ir creciendo. El antinomianismo es el extremo del legalismo. El legalismo es cumplir la ley a rajatabla. No, sábado, tiene que cumplir el sábado, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Es el legalismo. El otro extremo es el antinomianismo, el vivir apartado totalmente de lo que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento. Y tampoco es así, ¿de acuerdo? Hay que evitar esos extremos. Algunos dicen, pero eso no es una fuerza disuasoria. El pensamiento, no ayuda en nada, ¿no? La gente va a seguir matando, la gente va a seguir asesinando, la gente va a seguir haciendo lo que le da la gana, siempre va a haber maldad. Y por supuesto que es así, pero ese es un pensamiento bastante humanista, ¿no? Bastante humanista. Y siempre se ha dado así, y por miles de años la pena de muerte, lo que el Señor establece es para que tema y quitar el mal. Ahí está Deuteronomio. Y quitarás el mal de medio de ti, esa es la idea, quitar lo malo, quitar el mal, lo que hace daño a la sociedad. Ese es el criterio, y también que tengan miedo, porque sí es un medio disuasorio, ¿ya? Porque hay muchas personas que, si bien es cierto, tienen la mente cauterizada, dice, ¿no? Tiene sus conciencias cauterizadas, ya no siente, hay gente que no tiene ese sentido de amor y consideración a la vida humana, ¿no?
pierden toda sensibilidad. Ahí está, se dedican completamente a la maldad. Están los pasajes bíblicos en Efesios 4:19. Dios invocó la pena de muerte sobre una generación completa, ¿no? Sobre su maldad. Era mucha la tierra. Dice, Dios manda un diluvio, mata todo, porque la maldad era ya terrible. En el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo enfatiza que los ancianos en la iglesia que pecaban debían ser reprendidos públicamente. ¿Para qué? Para que los demás teman. O sea, los ancianos tienen que ser una persona realmente respetable. Si viven en un pecado, esas personas tienen que ser reprendidas, disciplinadas públicamente. Así debe ser. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano. Todo lo que estoy diciendo está en la Escritura. Ahí están los versículos. 1 Timoteo 5:20. La primera disciplina en la iglesia, ¿cuál fue? ¿Saben qué, hermanitos? No lo vuelvan a hacer. No se debe mentir en la iglesia. Así fue la primera. Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5. Ananías y Zafira. ¿Cuál fue la primera disciplina? Muerte. Murieron por mentir. Se acabó el asunto. Así comenzó la iglesia. Así comenzó la disciplina. Terrible, así es, así debe ser, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, cómo comenzó la iglesia. Sí, con la primera disciplina, 2 muertos. Entonces, el temor a la muerte es uno de los mayores temores que tiene el hombre. Ahí está en Hebreos 2:14, sobre todo el hombre natural, el hombre inconverso. Cuando la justicia se cumple con prontitud, entonces dice, oirán y temerán. Me da mucho gusto, me agrada mucho este pasaje en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Te animo a que lo busques y lo leas en tu Biblia, ¿no? Yo lo he puesto ahí en la traducción del lenguaje actual que dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Díganme ustedes si esto no es verdad. Por supuesto, según la gente le falta respeto a la autoridad, hace lo que da la gana, sale, sigue robando, matando, asesinando, violando, porque la ley lo favorece. Así es. ¿O no? Díganme ustedes si no es así. Yo hice una exposición sobre este tema que me dieron 1 hora, que si me hubieran dado 2 o 3 horas, de repente me hubiera tomado todo, porque tenía un montón de material para esta exposición. Este es un resumen realmente que estoy tratando de correr para que no sea tan largo este video, pero te animo a verlo hasta el final. Vi incluso muchos videos de asesinos, ¿no? En los programas estos de televisión, de cable, de Netflix, por YouTube. Vi estos programas de asesinos, cómo esta gente tiene ese cerebro ya perturbado. Tanto es así que dice que si a mí me dan libertad, yo voy a seguir asesinando. Estos asesinos en serie, que secuestran, que matan, que violan, que tienen relaciones sexuales con muertos, que hacen, ultrajan, hacen cada aberración y sin el menor remordimiento. Y si le dicen, si yo podría salir, saldría a matar, dice. Imagínense, ahí está en Romanos 1, 28, 32. Son asesinos, inventan nuevas maneras de hacer el mal, no aman a nadie ni se compadecen de nadie, no tienen compasión. No sé si ustedes, les animo a ver un par de capítulos de estos programas. Realmente esta gente está pero pervertida, llena de maldad, endemoniados, satanistas. ¿Qué dice? Que quienes hacen esto merecen la muerte, dice Pablo en Romanos, está en la Biblia. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, dice, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Se mueven en esos pensamientos, comienzan matando animales, cometiendo aberraciones sexuales y toda una serie de maldades, hermanos, terrible, terrible. Proverbios 6, del 16 al 18, dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para hacer el mal. ¿Cómo se siente el Señor, hermanos, cuando una niña inocente es violada? Yo tengo un montón de material sobre este tema. Realmente he estudiado el tema. Tenía la duda también si la pena era aplicable, era bíblica o no. Y yo ya me convencí con la Biblia de que la pena capital sigue vigente. Sigue vigente. Tengo material de violaciones de niños de 3, de 4 años. Terrible, hermano, con datos del médico legista, que realmente terrible, terrible, terrible. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Venganza? ¿O es justicia? ¿O Dios establece la justicia? ¿Quién es el cruel?
nos olvidamos, a veces por mirar la compasión, nos da más pena el victimario que la víctima, ¿no? Y perdemos ese enfoque. Incluso los hombres sin cultura, los hombres que no tienen educación formal, ¿no? En la Biblia, Pablo naufraga, ahí está en el Hechos 28, lo puedes leer. Pablo naufraga y llega a una isla, la isla de Malta. En la isla de Malta había unos nativos, y esos nativos comienzan a ayudarlo, los socorren, les ayudan, ¿no? Les dan comida. Ahí lo leen en Hechos 28, hermano. Y es interesante porque Pablo comienza a buscar madera también. Y esa que está buscando madera para hacer el fuego, ¿no? Lo muerde una serpiente. Lo muerde una serpiente. ¿Y qué dicen los nativos? Los nativos dicen, ciertamente este hombre es homicida, dice. A quien escapado del mar, la justicia no puede dejar, no deja vivir. ¿Qué quiere decir? O sea, ellos entendían, oye, se acaba de salvar de un naufragio, debió haber muerto ahogado, pero sin embargo llega a la isla vivo, pero la justicia quiere matarlo, dice. Entonces, ¿por qué? Porque es homicida. Entonces, los nativos entendían que el homicida debía morir. El homicida debía morir. Claro, no es el caso de Pablo, nosotros sabemos. Y Pablo no le va a pasar nada, ¿no? Debió haber muerto de repente a la hora, a las 2 horas. Pero él no muere, ¿no? De acuerdo, milagrosamente, porque obviamente él no se cumplía. Pero el nativo tenía ese criterio en base a un homicida. ¿Qué más? El otro, pues no, Dios es amor, y Dios es amor, a veces todo, no, Dios es buena gente, Dios no quiere esto, Dios es amor, y hacemos de Dios un amor y olvidamos otro atributo fundamental de Dios, que es la justicia. Dios es un Dios justo, ahí lo he puesto en varios pasajes. Dios es un Dios justo y juzga rectamente. No confundamos las cosas, no confundamos las cosas. Tenemos que concluir. La pena de muerte instituida por Dios lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Exegéticamente, cuando se hace un estudio exegético de la Escritura, es erróneo concluir que la pena capital es inmoral. Es exegéticamente incorrecto. Estaríamos diciendo que Dios es asesino, es injusto, etcétera, etcétera. Igualmente es imposible probar bíblicamente que la pena de muerte ha sido abolida por el nuevo pacto. No lo podemos hacer. En el Nuevo Testamento no podemos decir, sí, estamos en una dispensación de la gracia, del amor, de la paz, todo tranquilo, agarrémonos de la mano y saltemos en un pie. No, eso no dice. Ahora, tenemos que llegar a una conclusión. La validez de la pena de muerte no está abierta para diferentes interpretaciones. Si bien hay quienes están a favor, legítimamente bíblica, lo estoy demostrando yo con este estudio, otros en contra. Pero no las dos no puede. Acá llegamos a una cuestión lógica, ¿no? Una es verdadera y otra es falsa. Pero ambas no pueden ser falsas. Pero tampoco ambas pueden ser verdaderas. Una es verdadera, ¿de acuerdo? Hay que tener ese criterio. Ahora, si voy a realmente, yo les animo a que ustedes independientemente, si todavía tienes alguna duda, busques en la escritura y puedas de repente buscar un asidero realmente hermenéutico y exegético en el cual tú digas la pena de muerte no se aplica ahora, ¿de acuerdo? Pero ojo, por lo general los cristianos que sostienen esto delatan su escasa compenetración con la Biblia. Yo he hablado puro versículos, ahí están. Su desconocimiento fatal del carácter de Dios. No conocen el carácter de Dios. No conocen a Dios. No conocen al Dios verdadero. No conocen su carácter. Por eso Dios se ha revelado a través de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la significancia de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Ojo con eso, amados hermanos creyentes que todavía están. Ahora, nosotros si pudiéramos, estas personas que están en contra de la pena capital en la actualidad, si pudieran lo sentarían en el banquillo a Dios, ¿no? Por ejemplo, en base a cuando muere Usa, cuando agarra el arca que estaba siendo transportado por David, se iba a caer el arca, Usa agarra el arca, no debía agarrarlo, era impuro, la ley establecía que debía morir y murió. Cuando un hombre estaba cortando leña, no sabemos, seguramente quería comer, tenía hambre, quería hacerse su... va a cortar leña, lo agarra y dice, ¿qué hacemos con esto? Moisés le pregunta a Dios, ¿qué hacemos con este hombre que había roto el día de reposo? Mátenlo, dice el Señor Jesús. Isaías 63, léelo, del 1 al 6 versículos, léelo 63, y te vas a dar cuenta de Dios, del mismo Señor Jesucristo. Ya les comenté eso.
Entonces, las emociones humanas no juegan un rol en lo absoluto para determinar doctrina y la moral en la escritura. No influye, no importa, no me importa, diría Dios, no me importa tus emociones. No estoy hablando de un Dios cruel, estoy hablando de un Dios justo. No confundamos las cosas. En ningún momento Dios le preguntó a su pueblo cómo se sentían o qué pensaban al respecto de sus leyes. Hoy están muy duras, están muy suaves. ¿Ustedes qué opinan? ¿Regulamos? ¿Hacemos una enmienda? ¿Qué hacemos? No. Está independientemente de las emociones, ¿de acuerdo? Siempre las emociones humanas a veces están en conflicto con la verdad revelada, con la verdad de Dios, con la escritura. Y en ese caso, los autores sagrados, santos, los agiógrafos que han hecho, tomaban la emoción como una rebeldía contra Dios. Te animo a leer Romanos 9, del 14 al 23. Léelo, hermano, léelo, realmente te vas a conocer un poquito más al Señor, el carácter de Dios, el carácter justo, el carácter soberano de Dios. Léelo, de verdad que lee. Y Romanos del Nuevo Testamento, ¿ah? Léelo, te animo a leerlo. Páusala o apúntala el pasaje bíblico, léelo y vas a conocer un poquito más a Dios, el carácter de Dios. Entonces, no hay una derogación en el Nuevo Testamento. Guardan un poco, los que realmente se oponen no consideran la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia de la escritura, no la consideran, ¿ya? Pero Dios procuró preservar la santidad de la humanidad al refrenar el homicidio en la sociedad. Hizo de dos maneras: al recalcar que los seres humanos han sido creados a su imagen, ¿no? Cualquier hombre ha sido creado a su imagen y que la vida de Dios es sagrada para él, ¿de acuerdo? Y al instituir la pena capital, ordenando que todo homicida sea castigado con la muerte. Eso Dios lo dice en la Escritura. La pena capital debería ejercerse para aquellos casos donde no hay la menor duda de que éste ha sido el autor de la muerte. Efectivamente, la justicia es ciega, la justicia es mala, a veces se cometen injusticias con la justicia, ¿no? Se hacen malos juicios, se envía a prisión a gente inocente, etcétera, etcétera. Pero hay casos que son comprobados y recomprobados. Ahora la medicina, la medicina o la criminalística forense ayudan un montón. El ADN, la tecnología ayuda un montón. Entonces ahora sí se puede determinar. Y aparte que estas personas a veces pasan días, semanas, meses o años en lo que se conoce el corredor de la muerte, por ejemplo en los Estados Unidos, y así entre otros lugares, ¿no? Donde hay pena capital por cosas realmente muy drogas, violación, robo, proselitismo, entre otras cosas, otros países, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la pena capital de un homicida, de un violador, de un secuestrador, ¿no? Entonces, amados hermanos, Romanos 13, ¿no? Nos recuerda pues que Dios ha instituido las autoridades y el soldado, el servidor de Dios, no en vano lleva la espada. Estoy seguro que he contribuido un poquito más en tu edificación y en la ampliación de este tema realmente crítico, pero hay que ceñirnos a lo que dice Dios en la Escritura, ¿de acuerdo? Y la pena capital sí está vigente en la actualidad. Que no se aplique en algunos lugares no quiere decir que no esté vigente, ¿de acuerdo? Sí debería ser, por un tema de preservar a la sociedad, por un tema de quitar lo malo de la sociedad, y por un tema de obediencia al Señor y respetar a nuestras autoridades. Bueno, el tema es amplio, hay mucho más, pero ya saben, al menos terminan este video con una conclusión, con un camino que seguir. Si ustedes siguen pensando que no está activa la pena capital, vuelvan a la Escritura, estudien, busquen los pasajes con la Biblia, no con sus emociones. Que Dios les bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.